Este es Stalag Luft 3, 145 kilómetros al sureste de Berlín, construido entre 1942 y 1944, uno de los campos de prisioneros de guerra más grandes de Europa. En su punto máximo, entre 10.000 y 12.000 aviadores aliados fueron retenidos dentro de estas cercas. Oficiales, pilotos, navegantes, bombarderos, hombres derribados sobre territorio ocupado por el Eje y traídos aquí para esperar el fin de la guerra. Los alemanes lo diseñaron para que fuera a prueba de fugas. Doble cercado rematado con alambre de púas. Torres de vigilancia equipadas con ametralladoras y reflectores. Un cable de advertencia que activaba ejecución inmediata si se cruzaba. Micrófonos sísmicos enterrados bajo tierra para detectar túneles, edificios elevados del suelo para exponer cualquier excavación debajo de ellos. En la noche del 24 de marzo de 1944, 76 hombres se arrastraron a través de un túnel que no se suponía que existiera. 3 alcanzaron la libertad. 50 fueron asesinados. Así es, como lo hicieron. Y esto es lo que sucedió después. Stalag Luft 3 era operado por la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Esta distinción importaba. Los hombres que dirigían el campo eran pilotos. Los hombres dentro de él eran pilotos. Entre captor y cautivo existía un grado de respeto profesional que no habría estado presente en instalaciones dirigidas por las SS o las fuerzas terrestres de la Wehrmacht. El compuesto norte, donde tiene lugar nuestra historia, albergaba a oficiales de la Real Fuerza Aérea y otros servicios aéreos aliados. Su rango les otorgaba privilegios no disponibles para prisioneros alistados en otros lugares del Reich. Una biblioteca bien surtida, un teatro improvisado que albergaba películas y presentaciones en vivo, un campo deportivo, incluso una pequeña piscina durante los meses de verano. Para los estándares de encarcelamiento en tiempos de guerra, las condiciones eran tolerables. Nada de esto disminuyó el deseo de escapar. Los prisioneros no podían saber cuánto tiempo permanecerían cautivos. El resultado de la guerra era incierto, su duración incognoscible. Aceptar el encarcelamiento era renunciar a la autonomía, existir en un estado de suspensión indefinida donde nada estaba bajo su control. Escapar ofrecía propósito, ofrecía desafío y servía directamente al esfuerzo de guerra aliado. Cada intento de fuga que forzaba a los alemanes a asignar mano de obra y equipo para la prevención o persecución era una pequeña victoria. Los recursos gastados en cazar prisioneros fugados eran recursos no gastados en las líneas del frente. El problema era el aparato de seguridad, diseñado para prevenir exactamente eso. El perímetro del compuesto consistía en 2 cercas paralelas, cada una rematada con alambre de púas, con alambre adicional enrollado entre ellas. 30 metros de terreno abierto separaban la cerca exterior de la línea de árboles. Cualquiera que intentara cruzar este espacio sería visible para múltiples torres de vigilancia simultáneamente. Los campos de fuego superpuestos no dejaban puntos ciegos. Acercarse a las cercas era en sí mismo una sentencia de muerte. Un cable de advertencia bajo corría alrededor del interior del compuesto. Cualquier prisionero que lo cruzara sería disparado sin advertencia. Los guardias en las torres tenían órdenes permanentes, sin preguntas, sin vacilación. Los alemanes habían anticipado la excavación de túneles. El campo había sido deliberadamente construido sobre suelo arenoso. El material era inestable, propenso al colapso. Hacer un túnel a través de él sin causar un derrumbe requería experiencia en ingeniería y materiales de construcción que los prisioneros no poseían. Micrófonos sísmicos sensibles habían sido colocados bajo tierra alrededor de todo el perímetro. La más mínima vibración de excavación
registraría en el equipo de monitoreo dentro de las estaciones de guardia. Cada barraca en el compuesto estaba sobre zancos cortos, elevada varios centímetros del suelo. Los guardias podían ver debajo de ellas. No había ningún lugar para comenzar un túnel sin ser observado. El campo también empleaba especialistas. Los llamaban hurones. Su única responsabilidad era detectar intentos de fuga. Entraban al compuesto sin anunciarse, registraban barracas sin previo aviso, escuchaban conversaciones y vigilaban cualquier comportamiento que pudiera indicar planificación. El coronel Friedrich von Lindeiner comandaba Stalag Luft 3. Bajo su supervisión, ni una sola fuga exitosa había ocurrido desde el compuesto norte. Los prisioneros pretendían cambiar eso. En abril de 1943, el comité de fugas tomó una decisión. Construirían no un túnel, sino 3. El razonamiento era estratégico. Si los alemanes descubrían uno, podrían relajar su vigilancia, creyendo que habían encontrado la ruta de escape. Si descubrían 2, casi con certeza no sospecharían de un tercero. Los túneles recibieron nombres en clave: Tom, Dick y Harry. Lo que emergió durante el siguiente año no fue meramente un intento de fuga. Fue una operación industrial. Aproximadamente 600 prisioneros participaron en alguna capacidad. Excavadores, ingenieros, personal de seguridad, falsificadores, sastres, buscadores que obtenían materiales a través del robo o el soborno. Cada hombre tenía un rol. La organización funcionaba con precisión militar bajo la amenaza constante de descubrimiento. Harry, el túnel que finalmente sería usado, partía de la barraca 104. Su entrada estaba oculta debajo de una pesada estufa de cocina de metal que se asentaba sobre una trampilla de madera. La estufa podía ser levantada por un sistema de cuerdas y poleas, revelando un pozo vertical que descendía hacia la oscuridad. El túnel se extendía 111 metros desde la entrada hasta la salida. Corría a 7,6 metros bajo tierra, lo suficientemente profundo para evitar los micrófonos sísmicos que habían sido colocados más cerca de la superficie. A esa profundidad, el suelo arenoso requería refuerzo constante para prevenir el colapso. Esto presentaba un problema que los prisioneros habían anticipado. Los materiales de construcción no podían ser contrabandeados al campo en cantidades significativas. La solución fue adquirirlos de los propios alemanes. Las tablas de las camas comenzaron a desaparecer. Las sillas fueron reportadas como rotas y se solicitó su reemplazo. Las mesas colapsaban misteriosamente. Bajo los términos de las Convenciones de Ginebra, aplicadas por inspectores neutrales de la Cruz Roja de Suiza, los alemanes estaban obligados a mantener estándares mínimos de vida para los prisioneros. Cuando el mobiliario desaparecía, tenía que ser reemplazado. Las tablas de las camas se convirtieron en soportes del túnel. La madera era cortada, moldeada y colocada en su lugar a lo largo de las paredes y el techo para prevenir derrumbes. Tornillos cosechados de dentos, accesorios de luz y juntas de muebles fueron usados para fijar todo junto. El coronel von Lindeiner notó con confusión que el consumo de materiales en el compuesto había alcanzado 5 veces la tasa normal para instalaciones militares alemanas equivalentes. No sabía que sus prisioneros estaban desmontando sus viviendas para construir un ferrocarril subterráneo. El túnel era demasiado largo para un movimiento eficiente a gatas. Un sistema de rieles fue construido con tablas de madera con ranuras talladas. Un pequeño carro, apenas lo suficientemente grande para sostener a un hombre acostado, viajaba a lo largo de estos rieles. Cuerdas permitían a los operadores en cada extremo tirar del carro hacia adelante o hacia atrás. Las herramientas y la arena se movían en una dirección. Los excavadores se movían en la otra. La iluminación provenía del propio sistema eléctrico del campo. Los cables fueron intervenidos y extendidos
a lo largo del túnel, alimentando pequeñas bombillas a intervalos. Aire fresco era bombeado a través de un sistema de ventilación construido con bolsas de kit conectadas por tuberías robadas. Un mecanismo de fuelle, operado a mano, empujaba aire hacia el frente de trabajo, donde los excavadores laboraban en condiciones que de otra manera habrían sido fatales. Luego estaba la arena. La excavación del túnel desplazaba enormes cantidades de ella. La arena debajo del campo era de color amarillo brillante. El suelo en la superficie era gris. Una pila de arena amarilla en cualquier lugar del compuesto revelaría inmediatamente que se estaba excavando. Más de 100 hombres fueron asignados a la dispersión. Los llamaban pingüinos, nombrados por la forma en que caminaban mientras llevaban su carga. Cada pingüino usaba piernas de pantalón equipadas con bolsas largas que colgaban por dentro, llegando hasta el tobillo. Un alfiler en la parte inferior podía ser jalado para liberar el contenido. Los pingüinos llenaban sus bolsas con arena amarilla, caminaban hacia el patio del compuesto y la liberaban lentamente mientras aparentaban pasear casualmente. Mientras la arena caía, pateaban el suelo, mezclando el amarillo con la tierra gris de la superficie. En el curso de meses, toneladas de tierra excavada fueron dispersadas a plena vista. La seguridad dentro del compuesto operaba continuamente. Los vigilantes rastreaban los movimientos de cada guardia, cada hurón. Una red de señales permitía comunicación instantánea a través del campo. Cuando un hurón entraba a una barraca, los excavadores en el túnel recibían advertencia en segundos. La estufa era bajada, la trampilla ocultada. Para cuando comenzaba un registro, no había nada que encontrar. En septiembre de 1943, los hurones encontraron el túnel Tom. El descubrimiento vino durante un periodo de vigilancia intensificada. Un registro rutinario descubrió la entrada, terminando meses de trabajo. Poco después, los prisioneros estadounidenses en el compuesto norte fueron transferidos a una instalación separada. Los alemanes habían determinado que los británicos y estadounidenses estaban cooperando demasiado efectivamente. Dick fue suspendido. Su entrada fue usada para almacenar arena excavada. Todo el esfuerzo restante fue concentrado en Harry. El túnel tenía que estar listo para la primavera, cuando las condiciones climáticas darían a los fugitivos la mejor oportunidad de supervivencia fuera del campo. Mientras los excavadores trabajaban bajo tierra, otro equipo se preparaba para lo que vendría después. Kits de escape fueron ensamblados para cada hombre seleccionado para ir. Los falsificadores produjeron documentos de identidad, permisos de trabajo, pases de viaje, cartas de empleo. Los papeles tenían que resistir la inspección de funcionarios alemanes que examinaban tales documentos diariamente. Cada sello, cada firma, cada pliegue tenía que ser auténtico. Los sastres convirtieron mantas y uniformes en ropa civil. Trajes, abrigos, sombreros. Un hombre emergiendo de un bosque en uniforme de la RAF sería arrestado inmediatamente. Un hombre en ropa de trabajador podría pasar desapercibido. Los mapas fueron copiados a mano de originales obtenidos a través de sobornos. Las brújulas fueron construidas con agujas magnetizadas, montadas en discos de fonógrafo derretidos. La moneda alemana fue acumulada lentamente, intercambiada con guardias que podían ser convencidos de separarse de Marcos a cambio de chocolate, café y cigarrillos de los paquetes de la Cruz Roja. Para marzo de 1944, el túnel estaba completo. Los kits de escape estaban listos. 200 hombres habían sido seleccionados. La fecha fue fijada para la noche del 24 de marzo. 24 de marzo de 1944. El atardecer cayó aproximadamente a las 9 de la noche. El amanecer vendría a las 5:30 de la mañana siguiente.
Los fugitivos tenían 8 horas y media de oscuridad. 200 hombres habían sido seleccionados para hacer el intento. Los primeros 30 eran aquellos con la mejor oportunidad de permanecer sin ser detectados. Hombres fluidos en alemán. Hombres con los documentos más convincentes. Hombres cuyas historias de cobertura podrían resistir un interrogatorio. Recibirían cualquier efectivo que hubiera sido acumulado y una ventaja para llegar a la estación de tren de Sagan antes de que partiera el último tren. Los 170 restantes viajarían a pie. Cada hombre llevaba un plan de viaje separado. La mayoría pretendía llegar a países neutrales, luego territorio aliado. Algunos apuntaban a Suiza, otros a Suecia vía la costa del Báltico. Unos pocos esperaban llegar a Francia y conectar con redes de resistencia. Durante todo el día se hicieron preparativos finales. La ropa fue ajustada. Los documentos fueron distribuidos. Las rutas de viaje fueron revisadas. Dentro de la barraca 104, la tensión se acumulaba con cada hora que pasaba. A las 8:45 de la noche, los primeros hombres descendieron por el pozo de entrada y tomaron posiciones dentro del túnel. Se acostaron sobre los carritos de madera, espaciados a intervalos a lo largo del pasaje de 111 metros. Su trabajo era operar el sistema de cuerdas, tirando de cada fugitivo hacia adelante en dirección a la salida. Las condiciones eran sofocantes. El túnel medía aproximadamente 60 centímetros por 60 centímetros. Espacio suficiente para acostarse boca abajo. No espacio suficiente para darse la vuelta. El aire, a pesar del sistema de ventilación, estaba cargado con el olor a tierra y sudor y miedo. A las 9:30, el hombre líder llegó al pozo de salida y comenzó a remover las tablas que ocultaban la abertura hacia la superficie. Las tablas habían estado en su lugar durante semanas, sin ser perturbadas. Estaban empapadas de agua, hinchadas, atascadas apretadamente unas contra otras. Trabajó en oscuridad casi total. Cada sonido arriesgaba detección. Sobre él, los guardias caminaban en sus patrullas. Las tablas no se movían. 10:15 de la noche, 45 minutos después de que comenzó, las tablas finalmente se liberaron. Casi una hora de oscuridad se había perdido. Entonces vino el segundo problema. El túnel había sido calculado para emerger dentro de la línea de árboles, donde los hombres en fuga tendrían cobertura inmediata. Cuando la salida fue abierta, quedó claro que el cálculo había sido erróneo. El pozo emergió varios metros antes, en el terreno abierto entre el bosque y el perímetro exterior del campo. Los guardias patrullaban esta área regularmente. El comité de fugas enfrentó una elección: abandonar el intento y sellar el túnel, preservándolo para una fecha futura, o proceder con el plan, aceptando el riesgo adicional. Eligieron proceder. Una cuerda fue extendida desde el pozo de salida hasta el borde de la línea de árboles. Un vigilante se posicionó en un nido de vigilancia que los alemanes habían construido para observar el campo desde el bosque. Cuando la patrulla pasara, él tiraría de la cuerda 2 veces. La señal viajaría hacia abajo en el túnel, todo despejado. A las 10:30, el primer hombre emergió. Se sacó del pozo, presionó su cuerpo contra la tierra fría y esperó. La cuerda tiró. Se arrastró hacia adelante, alcanzó la línea de árboles y desapareció en el bosque. El segundo hombre lo siguió, luego el tercero, luego el cuarto. Durante las siguientes 6 horas, el ritmo continuó. Los hombres emergían del suelo a intervalos irregulares, cronometrados a los espacios entre patrullas. Algunos se movían rápidamente, otros lentamente, sus nervios desgastándose con cada segundo pasado al descubierto. El sistema de cuerdas funcionaba. Las señales del vigilante eran confiables.
Los guardias no notaban nada. Para las 4 de la madrugada, 73 hombres habían escapado. El proceso era más lento de lo planeado, pero estaba funcionando. Al ritmo actual, otros 20 o 30 podrían lograrlo antes del amanecer. 4:55 de la madrugada, 35 minutos antes del amanecer. El hombre número 77 sintió la cuerda moverse. Lo interpretó como la señal de todo despejado. Comenzó a sacarse del pozo. Emergió directamente frente a un guardia de patrulla alemán. El guardia se paralizó. Por un largo segundo, ningún hombre se movió. Entonces el guardia levantó su rifle, disparó un tiro de advertencia al aire y sopló su silbato. El sonido se propagó a través del compuesto y hacia el bosque. Los reflectores barrieron hacia la línea de árboles. Más guardias convergieron en la posición. La fuga había terminado. 76 hombres lo habían logrado. 124 permanecieron en el túnel o el compuesto. La alarma se propagó a través de Stalag Luft 3 minutos. Al amanecer, la búsqueda había comenzado. La cacería humana que siguió fue una de las más grandes en la historia alemana. Entre 60.000 y 70.000 tropas de la Wehrmacht y personal de la Gestapo fueron movilizados. Las estaciones de ferrocarril fueron vigiladas. Los caminos fueron patrullados. Los cruces fronterizos fueron reforzados. El aparato de seguridad del Reich, ya estirado al límite por las demandas de una guerra en 2 frentes, ahora dedicaba enormes recursos a encontrar a 76 prisioneros fugados. La proporción se acercaba a 1.000 alemanes por cada fugitivo. La mayoría de los hombres fueron recapturados en días. Algunos fueron atrapados antes de salir de Sagan, detenidos en la estación de tren o en caminos que salían de la ciudad. Otros llegaron más lejos, viajando durante días o semanas antes de que un puesto de control, un posadero sospechoso o simplemente mala suerte terminara su viaje. El descubrimiento del túnel los había condenado. Si la fuga hubiera continuado sin ser detectada hasta la mañana, más hombres habrían salido y la búsqueda habría comenzado horas después. En cambio, la alarma fue levantada mientras la mayoría de los fugitivos todavía estaban al fácil alcance. 3 hombres evadieron la captura por completo. Per Bergsland y Jens Müller, ambos noruegos, llegaron al puerto de Stettin en la costa del Báltico. Desde allí, se escondieron en un carguero sueco y alcanzaron territorio neutral. Eran libres. Bram van der Stok, un piloto holandés, viajó hacia el sur a través de Alemania y hacia los Países Bajos, donde hizo contacto con las fuerzas de resistencia. Desde allí, se movió a través de Bélgica y Francia, cruzó hacia España y eventualmente llegó a Gibraltar. Fue el único fugitivo en alcanzar las líneas aliadas por una ruta terrestre. 3 de 76. Una tasa de éxito de 4%. Los 73 restantes estaban bajo custodia alemana. Lo que sucedió después no fue un asunto militar. Fue asesinato. Durante las siguientes semanas, los prisioneros recapturados comenzaron a desaparecer. No se emitieron órdenes de transferencia. No se archivó documentación. Los hombres que habían estado bajo custodia de la Gestapo simplemente dejaron de existir en cualquier registro oficial. Sus compañeros prisioneros en Stalag Luft 3 no escucharon nada. Los alemanes no ofrecieron información. Entonces las urnas comenzaron a llegar. 50 de ellas, cada una conteniendo cenizas, cada una acompañada de un certificado de defunción declarando que el prisionero había sido disparado mientras intentaba escapar. 50 hombres. La misma causa de muerte, las mismas circunstancias. La explicación era inverosímil a simple vista. Un inspector suizo que visitaba el campo inmediatamente reportó sus sospechas al gobierno británico.
Algo había sucedido que los alemanes estaban intentando ocultar. Los prisioneros sabían que sus camaradas habían sido asesinados. No sabían cómo. La verdad emergió después de la guerra. Una investigación de la Real Fuerza Aérea, lanzada inmediatamente después de la rendición de Alemania, reconstruyó lo que había ocurrido. Personal, sobreviviente de la Gestapo, fue interrogado. Documentos fueron recuperados. Testigos fueron localizados. El cuadro que emergió fue una ejecución sistemática disfrazada de muerte en combate. A los prisioneros recapturados se les dijo que estaban siendo devueltos a Stalag Luft 3. Fueron cargados en vehículos y conducidos a lo largo de caminos rurales. En algún punto durante el viaje, el vehículo se detenía. El prisionero era invitado a salir para aliviarse. Era esposado. Daba la espalda. Era disparado en la nuca. Su cuerpo caía en la zanja junto al camino. La ubicación cambiaba. El arma a veces variaba. El método era consistente. 50 hombres murieron de esta manera. La orden había venido de los niveles más altos del gobierno nazi. Adolf Hitler, reportadamente furioso por la vergüenza que la fuga había causado, autorizó las ejecuciones personalmente. La Gestapo implementó su directiva con eficiencia burocrática. Bajo las leyes de guerra, esto era un crimen. Los prisioneros de guerra no podían ser ejecutados por intentar escapar. Las convenciones de Ginebra, que Alemania había firmado, eran explícitas en este punto. Lo que la Gestapo hizo fue asesinato. Los juicios de Nuremberg, convocados después de la guerra para procesar al liderazgo alemán por crímenes contra la humanidad, incluyeron los asesinatos de Stalag Luft 3 entre sus cargos. La investigación de la RAF había identificado al personal de la Gestapo directamente responsable de los asesinatos. Aquellos que pudieron ser encontrados fueron arrestados. Aquellos que habían muerto durante los meses finales de la guerra escaparon de la justicia. Los acusados ofrecieron la misma defensa que resonó a través de cada procedimiento de crímenes de guerra. Habían seguido órdenes. Las órdenes habían venido de arriba. La responsabilidad recaía en el liderazgo, no en los hombres que apretaron los gatillos. El tribunal rechazó este argumento. Seguir una orden ilegal no absolvía a quien la seguía. Se emitieron veredictos de culpabilidad. Las sentencias variaron desde largos periodos de encarcelamiento hasta muerte por ahorcamiento. La justicia, tal como era, había sido servida. La Gran Fuga, como llegó a ser conocida, no fue la fuga de prisión más grande de la Segunda Guerra Mundial por números. Otras fugas involucraron a más hombres. Algunas tuvieron más éxito. Lo que la distinguió fue la escala de la organización, la sofisticación de la ingeniería y la magnitud de la respuesta alemana. 600 hombres habían participado en una operación industrial clandestina, funcionando debajo del campo diseñado para hacer tal operación imposible. Habían construido ferrocarriles y sistemas de ventilación, y falsificado documentos y ropa civil. Habían dispersado 130 toneladas de arena a plena vista. Habían hecho todo esto mientras estaban bajo vigilancia constante de especialistas, cuyo único propósito era detectar exactamente este tipo de actividad. Durante un mes después de la fuga, decenas de miles de alemanes estuvieron ocupados con la cacería. Recursos militares fueron desviados de las líneas del frente. La atención del Reich fue dividida en un momento en que la división era una vulnerabilidad que no podía permitirse. Los prisioneros se habían propuesto escapar, morir intentándolo, o causar inconveniencia a los alemanes hasta tal grado que afectaría el esfuerzo de guerra. Lo lograron. Las ejecuciones pretendían ser un elemento disuasorio. Un mensaje fue diseminado a través de cada campo de prisioneros de guerra en la Europa ocupada. Escapar ya no es un deporte. La implicación era clara.
Cualquiera que intentara seguir encontraría el mismo destino. La amenaza fracasó. Casi tan pronto como los prisioneros sobrevivientes en Stalag Luft 3 supieron lo que había sucedido a sus camaradas, comenzaron a planear otro túnel. El deseo de libertad resultó ser más fuerte que el miedo a la muerte. Siempre lo sería. 76 hombres se arrastraron a través de un túnel que no debería haber existido, construido por una organización que no debería haber sido posible, dentro de una prisión diseñada para prevenir exactamente lo que lograron. 3 alcanzaron la libertad. 50 fueron asesinados por intentarlo. Los que permanecieron comenzaron a excavar de nuevo.